Hola, buenas tardes. Pues hoy vamos a hablar acerca del trastorno límite de la personalidad, TLP. Bueno, ustedes saben que por lo regular hago live, pero en esta ocasión sí quise hacer un video en YouTube para que ustedes puedan seguir nuestra página o nuestro link, ¿no? En esta plataforma y que podamos también tener acceso a otros videos y que queden ahí de manera permanente. Entonces, bueno, el título de nuestro video el día de hoy es el trastorno límite de personalidad, el cual también es llamado trastorno limítrofe o borderline de la personalidad. Entonces, a partir de este momento, cuando yo diga TLP, nos vamos a referir al trastorno límite de personalidad, ¿sale? Ok, a ver, es muy importante hablar sobre este tema, ya que es uno de los diagnósticos más difíciles de emitir, porque se confunde muchas veces con ansiedad, porque se confunde con depresión, porque se confunde con bipolaridad y son distintos. Ajá. En el trastorno límite, bueno, primero hay que decir, es muy importante que veamos que se diagnostica hasta la adolescencia, así como muchos de los trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia o el trastorno bipolar. ¿Por qué? Porque bueno, cuando somos niños no regulamos impulsos, nuestro sistema nervioso todavía está inmaduro, entonces todavía no se diagnostican como tal este tipo de trastornos. Entonces, bueno, vamos a ver algunos de los síntomas del trastorno límite. Pues bien, es un trastorno en donde las emociones están turbulentas, están caóticas. Por lo regular la gente tiene actos impulsivos en los cuales pues sí puede dañar a sus seres queridos verbalmente e incluso físicamente o se pueden llegar a autolesionar. Son aquellas personas que a veces los describimos como intensos, como muy sensibles o vulnerables. Entonces, fíjate, hay una gran diferencia entre, por ejemplo, el adolescente que tiene una crisis, que son crisis propias de la edad, por la cuestión hormonal, por cuestiones también de que su hipófisis empieza a funcionar, etcétera, etcétera. Y otra cosa es que ya tengan conductas autodestructivas, ya tengan esta cuestión de, por ejemplo, cutting, acceso a algunas drogas, etcétera. Entonces, el trastorno límite también va a llevar a las personas a tener una sensación de vacío. No sé si alguna vez se han sentido así, pero es una sensación mucho más allá de la tristeza, de la depresión, como que nada nos llena. Entonces sí es una sensación bastante fuerte, con bastante dolor. Entonces es una persona que ha tenido esta sensación por mucho tiempo. También son personas que tienen miedo al abandono, mucho miedo al abandono. A veces pueden estar en relaciones de pareja y hacer todo con tal de que no las dejen. Permitir todo con tal de que no las dejen porque tienen miedo a ser abandonados. Vamos a ver que esto está relacionado con las causas del trastorno límite. Más adelante veremos. Son personas con cambios extremos en el humor, o sea, pueden estar ahorita contentas, después enojadas, después muy eufóricas, muy diferente al trastorno bipolar en donde todo oscila entre en lo maníaco y lo depresivo, ajá, es decir, entre conductas así muy hipersexuales, por ejemplo, y nada de libido. También son extremos, pero en el trastorno límite, que se relaciona con el trastorno bipolar, en el trastorno límite son cambios de humor hasta en un mismo día muy continuos y que llevan a las conductas autodestructivas. Ahora también pueden tener cambios en la cuestión del pensamiento a nivel cognitivo, desconectarse un poco de la realidad, a veces pueden ser muy impulsivos, no medir las consecuencias de sus actos, a veces pueden decir verbalmente algo que daña mucho a sus familiares. Entonces el trastorno límite, pues sí, es un trastorno en donde la persona no solamente como en la depresión, ¿no? En donde la persona se afecta a ella, en donde la persona lo tiene como muy internalizado. El trastorno límite es muy para afuera, muy hacia el ambiente, muy hacia lo social, muy hacia la pareja, y son los que reciben las consecuencias, incluso también los familiares. Entonces, ya más adelante veremos cómo apoyar a la familia en esto. También son personas que son muy como destructivas, manifiestan una ira intensa,
Cuando digo destructivas es porque tienen muchas conductas de riesgo, como manejar a altas velocidades, como la cuestión de meterse drogas, de superalcoholizarse, manejar así en ese estado. Entonces, hay que ir viendo que tiene como ciertas características, pues que la separan un poco, por ejemplo, de las crisis de ansiedad o de las crisis adolescentes o de una depresión. También en su autoimagen se ve muy distorsionada. Suelen pensar, ¿no? Que están demasiado gordos o demasiado flacos, cuando a lo mejor ninguna de estas dos. Y su imagen puede estar distorsionada hasta el grado de tener algún TCA o algún trastorno de la conducta alimentaria como bulimia, anorexia, etcétera, por el mismo trastorno límite de la personalidad. Pueden tener atracones de comida, la cuestión de la sexualidad puede ir y ser muy intensa, estar hipersexuales. Entonces, veamos estos síntomas. Si tenemos algún familiar que los tiene, que sobrepasa, ¿no? Que es muy intenso en todas estas características, pues hay que buscar ayuda y por lo regular quien lo diagnostica es el psiquiatra. O sea, nosotros como psicólogos o psicoterapeutas podemos tener las bases, pero quien lo diagnostica es el psiquiatra, pues es un trastorno el cual está dentro o se clasifica dentro de los trastornos mentales. Ujú. Ahora, antes de ir con el tratamiento, me gustaría decirles que hoy en día no existe una causa exacta del TLP. O sea, no se ha descubierto, ¿no? Que a lo mejor esté relacionado solamente con neurotransmisores o solamente con alguna cuestión de la infancia o solamente con alguna cuestión genética, aunque en este último rubro es en donde por lo regular los médicos dicen es que es genético, o sea, alguien más de tu familia tuvo que haber tenido. Entonces, la principal causa, vamos a decirlo así, aunque no es exacta o no es la definitiva, es la cuestión genética, ¿vale? También algunos factores familiares y sociales. Entre ellos se ha visto una correlación entre la herida de abandono, que ya hemos hablado en otros live y post, entre la herida de abandono y el surgimiento del TLP, es decir, haber sido abandonados por nuestros padres. Y esto hace que precisamente lo que les decía hace rato, una de las principales características del TLP es que tenga miedo a ser abandonado. Otra de las causas es el trauma en la infancia, es decir, que hayamos visto alguna cuestión de asesinato, trauma hospitalario, que hayamos sido niños muy enfermizos que se han tenido que separar como de nuestro núcleo familiar, niños abusados sexualmente. Se ha visto mucha correlación entre el TLP y el abuso sexual infantil, el maltrato físico. Entonces, hay que tener mucho cuidado con nuestros niños, o sea, no nada más es, ay, ya le dije una palabra, perdón, hijo, no, o sea, les causamos heridas de la infancia y también les causamos un trauma en donde todo nuestro sistema nervioso cambia a tal grado, y hay imágenes hoy en día de resonancia magnética, donde todo el cerebro se ve modificado tras el hecho de haber sido maltratado. Entonces, es muy importante que cuidemos a nuestros niños, que cuidemos su corazón, ¿no? Pues también padres negligentes, o sea, aquellos padres que no se interesaban, que no estaban, que a lo mejor estaban presentes ahí en casa, pero que no hacían presentes a nivel emocional con el niño. O sea, a esto se le llama padres negligentes, padres que dejaban que sus hijos se enfermaran y bueno, los abandonaban, padres que no estaban a lo mejor al pendiente de las necesidades del menor. Entonces, y también hay un factor que a mí me llamó mucho la atención, que es la sobreprotección. La sobreprotección también está relacionada con el trastorno límite, porque los niños que son muy sobreprotegidos suelen, ¿cómo llamarlo?, tener baja tolerancia a la frustración y esto hace que tengan conductas muy intensas, ¿no? Porque se frustran con más facilidad, ¿vale? Entonces, también la sobreprotección es una forma de maltrato. Entonces, veamos que no es cualquier cosa ser papás, que si de verdad tú estás por, de cierta forma, elegir ser padre o madre, ojalá y lo elijamos todos, ¿verdad? Porque hay veces en que no es así.
pues nos demos cuenta de que es crear a otra vida, es crear a otro ser humano. Pero bueno, voy a seguir con la cuestión del TLP, ¿no? Donde los principales tratamientos es la psicoterapia, muchas veces el tipo de terapia más efectiva para regular algunos impulsos es la terapia cognitivo-conductual, pero también es muy importante la terapia conversacional, o sea, la terapia, híjole, ¿qué les digo yo? Humanista gestal, en donde encuentras la raíz de esas heridas de abandono, en donde encuentras la raíz de tus emociones y comportamientos, algunos otros tipos de terapia como el psicoanálisis, pero sí es muy importante la psicoterapia. Y muchas veces, como les decía, quien diagnostica es el psiquiatra, por lo tanto el medicamento también será esencial. Entonces, ¿qué hace el medicamento? Bueno, regula ciertos neurotransmisores, regula áreas del cerebro las cuales han sido alteradas, y el medicamento, cuando tenemos a un paciente con TLP, es muy importante que lo acompañemos de psicoterapia. A ver, aquí hay un punto bien esencial. Si yo voy a tomar tratamiento psiquiátrico por un trastorno como tiene que ir acompañado a fuerza de psicoterapia. El medicamento me ayudará con la parte fisiológica y la psicoterapia me dará herramientas para que yo pueda, pues de cierta forma salir adelante. Cabe mencionar que muchas veces en el TLP o con el paciente TLP se necesita hospitalización cuando los ataques de ira, cuando su vida está en riesgo, ya que los TLP tienen un alto índice de riesgo suicida. Entonces, yo les pido que de verdad no lo echemos en saco roto. Si sospechamos que tenemos algunas de estas conductas o algún familiar. De hecho, se dice que el 1.5% de la población mexicana tiene TLP. Si no es que más, porque estos les estoy hablando de los diagnosticados. Hay mucha gente que no ha sido diagnosticada y vive sufriendo, ¿no? Por tener este trastorno. Y muy incomprendido, además, por la ignorancia que hay en nuestro país con respecto a las enfermedades mentales. Bueno, y hablando de esto, pues yo lo que les digo es, la terapia va a ayudar a regular impulsos, va a darle herramientas a nivel de socialización. Muchas veces se va a utilizar algunos tipos de terapia muy específica como el EMDR. Hay que ver qué detonadores son los que hacen que surja la crisis, ¿no? E irlos como regulando. También el psicoterapeuta dará orientación familiar. Por lo tanto, muchas veces hay que tomar como familiar también terapia o terapia familiar para poder entender este tipo de trastornos. Ahora, ¿cómo podemos ayudar a nuestro paciente con TLP? Lo primero es informarnos. O sea, esta página está hecha para eso. Este canal de YouTube está hecho para eso, para informar a toda la población mexicana y ojalá y más allá sobre este tipo de trastornos. Entonces es informarse, tratar de tener un ambiente estable, evitar a lo mejor que algunos detonadores surjan dentro del ambiente familiar y eso haga que el paciente tenga una crisis. No juzgar, validar las emociones del paciente, acompañar a sus terapias o a sus citas médicas, la cuestión de que se apegue al tratamiento y como les decía hace ratito, la terapia familiar. Entonces, sí podemos apoyar al paciente con TLP, por supuesto. Acuérdense que también está nuestra integridad. Muy importante salvaguardarnos. Es muy importante poner límites también. Es importante que veamos que no por un diagnóstico se va a justificar el maltrato hacia los parientes o hacia los amigos o hacia la pareja. Entonces, si eres paciente con TLP, tú tienes la responsabilidad afectiva de tratarte, tanto con psicoterapia como con medicación, para que puedas estar estable, para que puedas salir adelante. Entonces, pues bueno, aquí les dejo esta pequeña reflexión, ¿no? En donde es una responsabilidad afectiva el tratarnos, el apoyar también a nuestro familiar con TLP. Es parte del amor propio no dejarte, no dejar a un lado si tienes ya diagnosticado este tipo de trastorno o si crees que lo tienes.
Sé que a veces los servicios de salud mental en nuestro país no son baratos, ¿no? A nivel privado, pero sí hay muchos, como el Instituto Nacional de Psiquiatría, que nos pueden ayudar a que, bueno, te vean especialistas y que puedas, de cierta forma, ser bien diagnosticado y bien medicado. Y de verdad que se puede vivir una vida estable, una vida sin caos, una vida no intensa, ¿no? Gracias al tratamiento. Pues bueno, los dejo en este momento. Espero que les haya servido este video. Y bueno, cualquier cosa estoy a sus órdenes. Soy la licenciada en psicología Roxana Contreras González. Soy psicoterapeuta, tengo la especialidad en psicoterapia. Y pues bueno, cualquier cosa, estoy para servirles. Mi teléfono es el 55 10 98 81 89 y nos pueden encontrar en nuestra página Psicohacer y también de Facebook y también en Instagram. ¿Vale? Y pues bueno, los invito a nuestro próximo taller que va a ser Descubriendo tu ansiedad. Espero que nos puedan acompañar. Este taller se llevará a cabo el 8 y el 10 de diciembre, de 10 a 2 de la tarde. Y bueno, es para todo público, no nada más para los pacientes, sino también para el público en general. Pues bueno, ha sido un gusto y un placer compartir esta información contigo. Hasta pronto.